Clara Inés Chávez nos va a ayudar con esto, con esa claridad. Ella es escritora, exdiplomática, abogada, consultora, columnista y analista de temas internacionales, y con ella vamos a conversar sobre qué nos espera en este ámbito internacional en 2023. Clara, buenas tardes, qué bueno que esté con nosotros en la radio pública, la Radio Nacional de Colombia, en el atardecer a esta hora, y la saludo preguntándole por eso, qué va a pasar, cómo ve usted el panorama mundial en general para este año que comienza. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos ustedes y para ti en particular y todos el set de trabajo. Un feliz año, un abrazo gigante. Pues contestando a tu pregunta, el panorama está un poquito oscuro porque el tema de Rusia versus Ucrania, como bien lo me señalaste inicialmente en mi preámbulo, pues van a seguir en esas confrontaciones, con lo cual eso trae unas repercusiones a nivel mundial, no solamente en temas de energía, sino en temas de abastecimiento de alimentos, en particular para el África y bueno, para el resto del mundo, pero en particular para ellos. También no es claro el tema en Siria, se ha dejado de hablar de Siria, pero la guerra con Siria, aunque ha bajado un poco, sigue existiendo la guerra desde el 2011. El panorama es oscuro en todo el mundo porque vemos en las noticias recientes el tema de Afganistán con los talibanes y como ustedes saben, vivimos en un mundo absolutamente interdependiente y globalizado que si a alguien le da tos, el mundo se resfría. Entonces, todas estas situaciones va a traer un panorama económico bastante complicado, una posible recesión. Ya la estamos sintiendo también y la estamos sintiendo porque hay efectos negativos en las economías de la Unión Europea, en China y obviamente en Estados Unidos, que son como digamos los gigantes económicos en este momento, sin desconocer pues otros como la India y Rusia, pero que obviamente las tasas de interés, la inflación va a seguir, las tasas de interés se prevé que van a aumentar y obviamente el Banco Central de todos los países y las instituciones pertinentes tendrán que aumentar la productividad y hacer otros rejuegos para tratar de estabilizar, porque todos los datos señalan a que vamos a tener una recesión mundial, desafortunadamente. Clara, bueno, uno sabiendo el panorama puede prepararse para ello. A nivel, digamos, político, a nivel social, ¿qué se lee en el continente latinoamericano? ¿Cómo estamos en este lado del vecindario? ¿Cómo está Latinoamérica proyectándose para el año 2023 a nivel político, a nivel social, viendo también un continente que se está transformando, un continente también que va en cambio y con muchas necesidades? ¿Qué ven ustedes, Clara, para Latinoamérica? Bueno, lastimosamente la recesión que se está generando en los países que mencioné anteriormente va a golpear muchísimo en América Latina y en África también. Y lo estamos viviendo en Colombia con la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, y esto se va a sentir en toda la región. Vemos de que hay el ascenso de algunas izquierdas, como por ejemplo el de Lula, pero le va a quedar bastante difícil, no son épocas de muchas glorias debido a que todavía los países no se han mejorado del latigazo del COVID, el cual todavía sigue causando dificultades y está en ascenso. Y fuera de eso, con la recesión que se avecina, pues eso va a tener efectos negativos a nivel político y a nivel social. La gente va a estar muy descontenta porque hay que apretarse el cinturón, pero porque no hay otra alternativa, y eso va a traer crisis sociales. En nuestro país, pues obviamente que vamos a resentir un poco, pero por lo menos hay una esperanza de una paz total que ojalá
llegue a buen término, porque hay un matrimonio que es indiscutible y es la paz y el desarrollo. No puede haber desarrollo si no hay paz y no puede haber paz si no hay desarrollo. Pienso que de todas maneras el panorama no va a cambiar. El tema de los Estados Unidos frente a la confrontación con Rusia y versus Croacia y los países aliados va a traer consecuencias para nosotros indudablemente. Ellos también afrontan temas internos que van a ser, que se van a ver reflejados en la América Latina. Pues recordemos que a pesar de que se ha diversificado un poco las relaciones de América Latina con otros países, Estados Unidos sigue estando a la vanguardia en la política exterior de cada uno de estos países, de una mayor o menor influencia, pero de todas maneras con gran importancia. Clara Inés, quería preguntarle también sobre el panorama medioambiental. Si bien, digamos, la posición de Colombia en el mundo es privilegiada, al mismo tiempo la pone en, digamos, en una situación de ser de los principales países que deberían hablar de ese tema en el mundo, justamente por tener el privilegio de ser el segundo país más biodiverso del mundo. ¿Cómo ve usted el panorama del medio ambiente? ¿Hacia dónde se van a mover las conversaciones en este aspecto? Hemos hablado mucho de que si hay que decrecer, de que cuál es el camino que debe tomar el mundo para poder tener un efecto positivo sobre el medio ambiente, y cómo impacta esto a Colombia en esa consideración de tener tantas maravillas medioambientales. Indudablemente que desde hace muchos años atrás o décadas se ha comenzado a hablar, gracias a los científicos, de tomar una conciencia de ponernos las pilas para luchar contra el cambio climático y de tener una cultura responsable medioambiental. Lastimosamente los países que producen gran contaminación, como es por ejemplo la China y Estados Unidos, entre otros, no han dado su cuota, digamos que tienen una gran responsabilidad y no han dado su cuota correspondiente a nivel proporcional a su responsabilidad. Colombia, aunque en algunos gobiernos anteriores se empezó a tomar un poco más la conciencia de proteger los recursos naturales y de tener una responsabilidad por ser uno de los pulmones del mundo, como bien lo señalaste, tener la Amazonía, es más la teoría que lo que se ha hecho, y el resultado de esto es que vemos la destrucción de gran parte de la Amazonía, que pone en peligro los ríos voladores, que pone en peligro los ecosistemas, y la gran invasión de pérdida de Amazonía no solamente por la ganadería extensiva, sino también por el narcotráfico. Y vemos también cómo se ha dado una guerra contra las personas que cuidan los parques ambientales. Se acaba con la vida de ellos, se amenazan a las comunidades también, y el gobierno de turno, digamos en este caso el gobierno Duque, no hizo gran cosa para frenar este tema, que no es un tema que viene desde hace poco, sino que es un cáncer que se ha incrustado en nuestro territorio, en la Amazonía y en la Orinoquía, en todos los pulmones que nosotros tenemos. No hay una conciencia de proteger los páramos, y lo hemos visto a través de las noticias con el tema del páramo de Santurbán. Así que a raíz del tema de Rusia versus Ucrania, pues obviamente se ha tomado más conciencia de que el mundo no puede parar porque se trata de controlar el petróleo, sino que se tiene que invertir en unas nuevas energías.
y descarbonizar la economía, despetrolizar la economía, pero obviamente se entiende, como lo dijo en un principio el actual presidente Lula del Brasil, que esto tiene que hacerse poco a poco. Y el presidente Pedro también lo ha dicho, que la transición tiene que darse poco a poco, porque si no estaríamos estrangulando la economía, porque el mundo pues no ha terminado con esta clase de economías petrolíferas o carboníferas, sino que todo tiene que darse una transición. Y pienso que se está empezando a tomar una conciencia de que es urgente, porque es que se está poniendo en peligro es la vida del ser humano y la vida de todo ser viviente. Y estos cambios de clima que nosotros hemos visto a través de las noticias de inundaciones o de grandes sequías, de grandes incendios, es precisamente por el desequilibrio que está en el mundo de todos los temas naturales. Mal manejo de las basuras, no hay una responsabilidad social de las empresas para el manejo de sus residuos, no hay un tratamiento de estos residuos, inclusive lo vemos en Colombia, en San Andrés, de algunos hoteles que las aguas negras van al mar. La gente, no hay una educación para la gente del común y corriente, como decimos, del de la calle en general, de nosotros cuando vamos al mar, de no meternos con los plásticos, de no botar la basura en el mar. Todos estos tipos de cosas generan que obviamente la capa de ozono se vaya debilitando, y es tan así que cuando usted va, por ejemplo, a México, lo primero que le están diciendo es échese mucho protector solar porque no hay casi capa de ozono en ese país. Entonces tenemos que tomar conciencia y aprender a reciclar y aprender a no contaminar y comenzar por no botar las basuras a los ríos ni a las calles. Fíjese que tapamos las cañerías, tapamos todas esas cosas y eso trae contaminación, no solamente en nuestros recursos naturales, sino contaminación ambiental. Sí, y claro, por eso Inés, se genera también más epidemias. Claro, Y claro, el eso todo está COVID-19, interrelacionado. el COVID-19, lo han dicho los científicos, es una epidemia que surge no solamente con el tema de la China y el cuento del animalito y todo eso, sino que han surgido precisamente porque hay un desequilibrio de los recursos naturales, porque no se cuida el medio ambiente, porque no se combate el cambio climático, y seguirán existiendo más epidemias que uno no se alcanza a imaginar y a conocer los efectos que esto puede generar. Clara Inés Chávez, importantes mensajes los que usted nos deja sobre todo este tema crucial que será la conversación, justo creemos la conversación más importante de los próximos años en todo el mundo. Clara Inés Chávez, escritora, exdiplomática, abogada, experta en temas internacionales. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora, por entregarnos este panorama y dejarnos reflexiones importantes sobre lo que va a ser el futuro del mundo, que sin duda está en nuestras manos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un fuerte abrazo para todos y una invitación a que nos pongamos la camiseta por la paz del país y por la vida en el mundo con nuestros recursos naturales. Claro que sí, en Radio Nacional de Colombia, por supuesto, tenemos la camiseta por la paz muy bien puesta, Luisa. Ay, sí. Por la paz, todo.